Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a ver qué es lo que estuvimos haciendo la última vez. Estuvimos leyendo la parte de la brecha digital y solo para entrar en contexto voy a regresar un poquito y leer lo que son los del punto 19 en adelante. Eh, Estamos leyendo un documento realizado de las, de las Naciones Unidas, que justamente es un documento eh, del Departamento de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Y este documento habla acerca de las tecnologías de la información y las comunicaciones para un desarrollo social y económico incluyente. Entonces, de los puntos que ya habíamos tocado, me regreso un poquito y bueno, vamos a recordar de qué habla el punto 19 y 20, que es acerca de lo que es la brecha digital. Y en el punto 19 se hace mención al aumento significativo del volumen de datos transmitidos a través de las redes, ¿no? Se puede notar inmediatamente porque hace pues, ya varios años, en un principio, primero pocas personas tenían acceso a Internet en sus lugares porque los precios eran altos y en algunas ocasiones no había infraestructura para que les pudiera llegar el servicio hasta ese lugar, ¿no? Después el uso en un principio, al menos a nivel académico, fue solamente eso para búsqueda de información. Y posteriormente, como fue evolucionando, pues incluso se pueden hacer llamadas telefónicas y videoconferencias, ¿no? Lo que poco a poco fue aumentando, pues fue el tráfico de información, ¿no? Al aumento también de la calidad de las imágenes, pues justamente tuvo que haber aumentado la capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces, todavía hace 5 o 6 años estábamos hablando de gigas, gigabytes de información, y pues ahora ya los discos comerciales externos, incluso el de algunas computadoras, pues ya almacenan terabytes, ¿no? Entonces ha aumentado mucho esto, bien, sigue aumentando. Bueno, aquí vienen algunos datos, como por ejemplo, el tráfico mundial se cuadruplicó desde 2017 a 2012, ¿no? Y mencionan que, bueno, hasta estas fechas debería haberse triplicado. Y el uso de la banda ancha se duplica cada 18 meses. Eso también importa porque anteriormente la banda ancha era muy cara y como se podrán dar cuenta ha estado bajando de precio. ¿Qué ventajas tiene? Tiene una velocidad bastante aceptable y con la ventaja de que puedes moverte, ¿no? Con muy poca dificultad a cualquier lugar. Eh, También, pues aumentó pues el Internet de las cosas, es decir, la mayoría de los dispositivos ya están conectados a Internet, a veces nada más con el simple hecho de poder mantener una hora, reloj pues, lo mantienen con la conexión a Internet. Y con respecto al punto 20, pues hizo referencia al crecimiento de las redes sociales, ¿no? Que se ha convertido en un poderoso motor en la adopción y el uso del Internet de todos los países, ¿no? Creo que la mayor parte del Internet consumido va hacia esas redes sociales. Ahora ya hablamos un poquito acerca de lo que había pasado en Facebook y unos datos un poquito más recientes. Bueno, y de los últimos cambios que habían sucedido, pues ya, al menos caso particular de Facebook, accedió el que hubiera publicidad y pues eso permitió mayores ingresos. Aunque les digo, se sigue mencionando ahí que Facebook va disminuyendo la velocidad de apertura de nuevas páginas por justamente otras plataformas, ¿no? Uno de los movimientos sociales que a veces llevaba a que los consumidores jóvenes cerraran las cuentas de Facebook y se pasaran a Instagram, es que pues comenzaron a darse cuenta que sus padres o ciertas personas mayores que no querían tener, que vieran que lo quisieran, pues empezaron a acceder a Facebook, ¿no? Entonces empezaron a migrar a Instagram y otro tipo de redes sociales. Eso es con respecto a la parte social, ¿no? Sin embargo, también la competencia que hizo al aparecer, por ejemplo, TikTok, fue muchísimo, ¿no? Incluso se vieron, o se sintieron afectados tanto Facebook como YouTube y hicieron sus propios estrategias para combatir, ¿no? YouTube me parece que sacó Shorts y Instagram sacó sus videos. Bueno,
Hablando en el punto 21 y 22, pues se menciona que en los últimos 5 años la preocupación se ha centrado en la brecha cada vez mayor en los niveles más altos de las TICs, en especial la banda ancha, que en la actualidad se considera un motor esencial del crecimiento económico. Preocupa en concreto que si bien es probable que los países de ingresos medianos superen esa diferencia a corto o mediano plazo, esto será mucho más difícil para los países menos adelantados. La brecha en el plano internacional se repite entre las regiones más y menos desarrolladas de los países y entre los grupos sociales más prósperos y marginados. Con respecto a lo de banda ancha se refiere a eso, déjenme regresar a la gráfica. Me parece que aquí está el de banda ancha, por ejemplo, específicamente el móvil, que sigue aún, les digo, creciendo, comparado como por ejemplo el de tecnología Biobel y el de hogares con acceso a internet, ¿no? Esto sí se sigue cerrando a nivel mundial. O sea, el objetivo de esto es que no haya diferencia entre que no utilicen banda ancha porque es de mayor costo, ¿no? Eso es a lo que hace referencia. Y el punto 22 nos menciona que el desafío de la inclusión ha sido un elemento central en la formulación de políticas en lo referente a las TICs para el desarrollo, ¿no? Los países desarrollados, en este caso, tienen mejor infraestructura de TICs, registran un uso más generalizado de las TICs y logran acceso a las innovaciones de las TICs antes de los países en desarrollo, ¿no? Las zonas urbanas y los grupos sociales más ricos en los países de desarrollo tienen ventajas similares respecto de las zonas rurales y las comunidades más pobres. Lo que se refiere acá es que en países desarrollados no se nota la diferencia entre las diferentes TICs, ¿no? Es decir, a lo mejor la misma gama de computadoras que hay en ambos sectores es la misma gama de celulares es la misma, ¿no? En los desarrollados, ¿no? Por supuesto, ¿no? En otras clasificaciones, pues la historia es diferente, ¿no? Y el acceso a las TICs y su utilización es menos frecuente en los grupos sociales o económicamente marginados, ¿no? Como las mujeres, los jóvenes, los trabajadores no cualificados o de subsistencia, las minorías étnicas y las personas con necesidades especiales o discapacidad. Aunque se reconoce el valor de las TICs para todos, sus beneficios pueden acomodarse de manera desproporcionada en la sociedad, ¿no? Esos son los puntos anteriores con respecto a lo que era la brecha digital, ¿no? Que el objetivo es cerrar esto y que pues todas las personas tengan acceso acceso a la información y de la misma manera, no se nota ahí la diferencia. Ok, vamos a continuar entonces ahora con la parte de las nuevas tendencias en las tecnologías de la información y las comunicaciones y en las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo. Antes de avanzar, por favor, no sé si alguien pudiera ayudarme y darle lectura al punto número 23. Yo, profe. Sale, por favor. 23. Además de las 5 tendencias que modificaron considerablemente el contexto de las TIC y las TIC para el desarrollo entre 2005 y 2010, han surgido nuevas tendencias que han ganado importancia desde el 2010 y que pueden producir otros cambios en la relación entre las TIC y el desarrollo hasta 2015 y posteriormente. Son las siguientes. A. La ratificación de la organización y la práctica de las empresas y los gobiernos. B. La aparición de los macrodatos y de su análisis como nuevos recursos para comprender los procesos sociales y económicos. C. La adopción generalizada de la computación en la nube. D. La aparición de la Internet de las cosas. E. El despliegue de los sistemas inteligentes para mejorar la eficiencia y la productividad en las economías. En esta parte solamente hago mención que pues al aumentar el acceso a, a ese tipo de tecnologías, pues permite utilizar más cosas, ¿no? De aquí, me gustaría resaltar también, es por ejemplo la computación en la nube, ¿no? Ustedes pueden guardar mucha información y eso permite que poco a poco, por ejemplo, las memorias USB bajen de precio porque pues también ya se ha dejado de utilizar un poco. Algunas han aumentado bastante su capacidad y es muy pequeña, ¿no? De ahí, por ejemplo, los discos duros extraíbles han aumentado mucho su capacidad, pero pues también como que las personas prefieren a lo mejor tener una conexión a internet y tener esos datos directamente en la nube, ¿no?
En algunos casos, las nubes gratuitas les llegan a permitir almacenar tal vez de manera gratuita de 15 a 20 gigas de información, ¿no? Si llegan a pagar alguna cuota, esto no es mucho, como unos 20 o 30 pesos mensuales, les dejan incluso almacenar información de cerca de 1 tera de información. Y esa tiene las ventajas de que pues si les llegan a robar el celular o la computadora o cualquier dispositivo, no pierden su información, que al final de cuentas creo que a veces es hasta más importante que los mismos dispositivos en sí, ¿no? En el sentido de que a lo mejor de alguna u otra manera pudiéramos a lo mejor recuperar el dispositivo y tener acceso, ¿no? Pero obviamente la información a veces si no está respaldada no tenemos manera de recuperarla de manera fácil, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que, bueno, que me gustaría resaltar acá y, bueno, tiene las ventajas de que pueden acceder incluso desde cualquier dispositivo. Entonces, ya es la comunidad de poder moverse sin necesidad de algún aparato muchísimo más eh, grande. Continúa, por favor, con el punto 24. Ninguna de estas tendencias es totalmente nueva, pero todas han cobrado importancia a causa del desarrollo rápido y continuado de la tecnología y los mercados de las TIC. Durante 50 años, la velocidad de procesamiento y la capacidad de los procesos y los componentes informáticos han duplicado aproximadamente cada 2 años, lo que se conoce como ley de Moore. Esto ha posibilitado que las capacidades se hayan multiplicado por 32 desde la cláusula de la SMSI en 2005 y ese incremento continúa. Las consecuencias pueden observarse en un aumento de la capacidad de computación y del equipo de TIC que de año en año puede manipular volúmenes mucho mayores de datos y a mucha más velocidad. B. Un volumen mucho mayor de datos que pueden almacenarse de manera provechosa y analizarse de forma coherente. C. Una mayor capacidad de las redes de comunicaciones para transmitir datos entre los usuarios y los dispositivos, independientemente de su ubicación. Ok. Antes de continuar en esta parte, quisiera mostrarles lo que es la ley de Moore. Justamente hace referencia, ¿no? A cómo la tecnología va a duplicarse en el sentido de que la capacidad de los dispositivos de almacenamiento aumenta cada 2 años, la velocidad de transmisión de datos también aumenta, eh, los dispositivos también cada vez se hacen más y más pequeños, obviamente las células más pequeñas significa que puedan aumentar, ¿no? Entonces déjenme... Vamos a ver si encuentro un reportaje no muy largo, porque hay unos súper largos, pero sí ya encontré uno. Déjenme ponerlo aquí y lo revisamos. See China before communism. You're not just watching a performance. El 19 de abril de 1965, Gordon Moore publicó su artículo llamado Framing Moore Components Onto Integrated Circuits, en el cual afirmó que el número de transistores en circuitos integrados se duplicaba cada año y que la tendencia continuaría durante las siguientes 2 décadas. Y tuvo razón, pero para meter más transistores en un chip, estos también tienen que ser reducidos en tamaño, lo que trajo complicaciones a la visión de Moore. En 1975 publicó un artículo llamado Progress in Digital Integrated Electronics, donde explica que la complejidad de los circuitos integrados sí se ha duplicado cada año desde su creación, pero aún así el costo por chip ha disminuido 1000 veces, mientras que el rendimiento del sistema y la fiabilidad se han mejorado dramáticamente. Pero el hecho de que la complejidad siga en aumento se debe a que los electrones empiezan a hacer cosas extrañas a una escala nano. Entonces, una vez más predijo que el número de transistores en circuitos integrados se duplicaba cada 2 años y que la tendencia continuaría durante las siguientes 2 décadas. Y una vez más, tuvo razón. Sin embargo, en una entrevista en abril del 2005, afirmó que su ley eventualmente iba a caducar. Llegó a la conclusión lógica de que el tamaño de un transistor llegaría al nivel de un átomo. Obviamente estamos muy lejos de ese gran avance, pero da igual, porque los límites se volverían físicos. Llegará un momento en el que no se pueda hacer más pequeño un transistor porque ya no sería
utilizable, y por otro lado, si no se limita la frecuencia a la que funcionan, estos se quemarán con facilidad, dado el poco espacio que tendrán para disipar el calor. Este detalle es algo que vemos en computadoras de escritorio o laptops, donde hay equipos que generan tanto calor que necesitan enfriadores externos, y aún así existen equipos que no toleran el calor y eventualmente perecen. Pero la ley de Moore no es una ley en realidad, simplemente es una predicción que hizo con muy buena información a su disposición. Después de todo, fue el cofundador de Intel y de Fairchild Semiconductor, así que sabía de lo que estaba hablando. Se cree que el fin de la ley de Moore se verá en el 2025 con los transistores de 1 nanómetro, y después de ahí el futuro es incierto. Pero, ¿por qué queremos crear chips con transistores más pequeños? La respuesta es muy simple. Entre más transistores tengas, mayor es el poder computacional. Entre más pequeños sean, menor es el voltaje que requieren para funcionar, y como requieren de menos voltaje, el tiempo de carga y descarga mejora, lo que significa que serían más rápidos al momento de procesar algo. Sin embargo, el hecho de que haya más transistores hace que el calor sea un problema, a pesar de que utilicen menos voltaje, y esto se debe a la velocidad a la cual trabajarían. Probablemente muchos de ustedes no creen en esta proyección, pero el calor generado por un CPU o un GPU es un problema actual. Si no me creen, pregúntenle a todos aquellos que tengan una workstation o una PC gamer, y verán que no pueden vivir sin un sistema de enfriamiento por mucho tiempo. Como pueden ver, esta tendencia no es muy buena, y por ello requerimos de una nueva tecnología para dar el siguiente paso con los circuitos integrados, como procesadores cuánticos o procesadores neuromórficos, aunque también podríamos mejorar nuestros algoritmos para sacarle provecho a la computación en paralelo, lo cual podría darle un mejor futuro a los circuitos integrados actuales, y evitaríamos tener que hacerlos tan pequeños. Todos estos temas requieren de su propio video, y así será, excepto por el procesador cuántico. Ese ya está hecho con la ayuda de Javier Santolaya, pero si quieren una segunda parte, háganmelo saber. Quiero agradecerle a mis Patreons. Bien, aquí voy a resaltar una parte en la parte de la ley de Moore que justamente representa eso, ¿no? Intel, bueno, ustedes la han de conocer, es la encargada de producir microprocesadores, ¿no? Para computadoras, para celulares, y bueno, entonces realmente es uno de los creadores, ¿no? De los cofundadores, mencionan acá. Entonces tenía bastante información para poder hacer esta predicción, se le llama ley de Moore, pero pues, realmente como dice ahí, no solamente una buena predicción. Estamos ya muy cerca de que bueno, la ley de Moore o la predicción haga que por barreras físicas ya no se puedan hacer más pequeños los transistores, y pues se busca ahora otra manera de lograr mayor capacidad de computación, o sea, de cálculo principalmente, ¿no? Y bueno, de los que mencionan acá, pues es el procesador cuántico. Y el procesador cuántico descansa a partir de un fenómeno de la mecánica cuántica que sucede a esas escalas, ¿no? Ya escalas subatómicas, o sucede un fenómeno que se le llama entrelazamiento. A grandes rasgos, les platico un poquito lo que es el entrelazamiento. Eh, significa esto. Primero, nosotros lo que necesitamos es transmitir información de un punto a un punto B, ¿no? Imagínense que ustedes tienen dos interruptores en el punto A y un interruptor en el punto B. Entonces, si ustedes hacen movimiento en el punto A, pues necesitan avisarle al punto B para que haga su próximo movimiento y pueda como transmitir información. Entonces, eso es de manera súper sencilla. Ustedes en el punto A encienden el interruptor y transmiten la información mediante un electrón, por ejemplo, ¿no? O sea, corriente eléctrica. Llega la corriente eléctrica al punto B y el punto B pues ya se entera, ¿no? De que el punto A, su interruptor, ya está en encendido, y bueno, el punto B reacciona y también se pone en encendido, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la velocidad de transmisión de la información depende de la velocidad con la que se transmite el electrón, ¿no?
Da ahí el calentamiento que mencionan con los transistores, ¿sale? Bueno, uno de los intentos que se hicieron fue, bueno, yo no quiero transmitir un electrón, quiero transmitir a lo mejor luz, pero pues justamente fue cuando se empezaron a hacer los semiconductores, ¿no? Entonces ya los procesadores ya tienen tecnología de lo que le llaman estado sólido, que es lo más cercano ahí. Cambian entonces un conductor eléctrico y ponen ahí un semiconductor, que ya no es un metal, es justamente como lo mencionan, un semiconductor. Y ahora entonces lo que permite es que este material, al enfriarlo, se vuelve un superconductor, un mejor conductor, transmite entonces la misma información del punto A al punto B, y otra vez el punto A enciende su interruptor, el punto B también lo hace con la transmisión. Entonces si dan cuenta se disminuye la velocidad y cada vez tienen que recorrer la información un poco más lento. Fue la segunda mejora que se hizo con los superconductores. Tiene que funcionar a bajas temperaturas. Pero lo que mencionan acá, pues hay un límite porque ya no puedes comprimir más los componentes o la información. Y lo que mencionan acá, bueno, ya lo más cercano son los procesadores cuánticos. Ahora bien, ya con respecto a qué es esto. Bueno, el procesador cuántico utiliza un fenómeno que se llama entrelazamiento. Es decir, el entrelazamiento cuántico funciona de esta manera. Imaginen que tienen dos electrones y de alguna manera se encuentran en el mismo gap o en la misma zona colocada en un átomo, ¿sale? Entonces, ustedes tienen, para que dos electrones puedan coexistir en una misma zona cercana a un átomo, necesitan tener spins diferentes. El spin, no voy a profundizar mucho en la parte del spin, pero el spin es una propiedad que sucede a esas escalas nanoscópicas y podría ser algo muy parecido a lo que es un giro. Entonces, de manera clásica, pues realmente no es así, pero de manera clásica el spin en una buena aproximación es un giro, ¿ok? Entonces tienen dos electrones en la misma zona, no pueden existir los mismos electrones si giran en la misma dirección o si tienen el mismo spin en la misma dirección, ¿sale? Porque uno repele al otro y ya no pueden estar en el mismo lugar, ¿no? Para que puedan coexistir los electrones, pues uno tiene que tener spin positivo y el otro tiene que tener spin negativo para que puedan coexistir, ¿no? Uno gira en una dirección y el otro gira en la dirección contraria para que puedan coexistir, ¿no? Entonces ahí se nota, gira, vamos a llamarlo hacia la derecha, gira hacia la izquierda y ya está, ¿no? Pero si los dos giran a la misma dirección, se nota ahí de esta manera, como que se produce cierta fricción entre ellos, ¿no? Como que si se juntan, pues se raspan entre ellos, por decirlo así. Es una explicación más o menos clásica de lo que es este spin. O sea, para que puedan existir tienen que estar en sentidos contrarios, ¿sale? Entonces uno gira en una dirección y el otro gira en dirección contraria y ya permiten que puedan coexistir. Bueno, entonces estos dos electrones se dice que están entrelazados, ¿ok? Entonces, yo sé que si estos electrones están entrelazados, yo sé que si uno tiene spin positivo, el otro tiene spin negativo, ¿vale? Llévense entonces los electrones, aléjenos, ¿sale? Sáquennos por ejemplo, con una corriente eléctrica, sáquenlos pues por completo, sepárenlos y están ahora muy, muy alejados, ¿vale? Pero ahora se los llevan a los dos en una cajita, ¿no? Agarran al electrón A, lo meten en una caja, agarran el electrón B, lo meten en una caja. Bueno, eso lo llamo de manera de analogía, ¿no? Se los llevan y ahora, si ustedes quieren hacer lo mismo, transmitir la información para que el electrón A reaccione y pues tenga el spin en el sentido contrario, lo único que tienen que hacer es revisar al electrón A. Si ustedes ven entonces que el electrón A tiene spin positivo, pues automáticamente como tiene un entrelazamiento con el electrón B, pues el otro va a tener un spin negativo para que puedan coexistir. ¿Okay? Bueno, se hace esa medición y resulta que no importa qué tan separados estén los electrones pueden llevar incluso hasta la luna, ¿vale? Así uno en la Tierra y uno en la luna, y esta información se puede ver. Si ustedes le hacen modificaciones al electrón A, si ahora lo pasan de spin positivo al spin negativo, el otro electrón pues, automáticamente se voltea y se vuelve positivo. Y uno dice, bueno, pero entonces tiene que haber una transferencia de la información. Pues realmente no, porque se transmite de manera instantánea. Y uno dice, bueno, es que se vuelan algunas de la física. No es así, hay un marco teórico en el cual te dice que esto sucede. Entonces, ese entrelazamiento cuántico te permite transmitir la información de manera instantánea sin disipación de calor. Entonces, justamente es muy probable que a esta dirección esté encaminado los nuevos procesadores
y funcionen de esta manera, ¿no? Entonces, realmente esto, puedes transmitir la información y no necesitas hacerlos más pequeños para que tengan mayor poderío de computación. Entonces, por ahí va más o menos. Google, me parece que ahí andan, hace computación cuántica relacionada con eso, son de las empresas que hacen. Y hay otra empresa china que igual está construyendo o ya están haciendo las vías de la computación cuántica. No es que las computadoras actuales no tengan tecnología de mecánica cuántica, ¿no? Los mismos diodos, todos los dispositivos tienen diodos, están y los LEDs, perdón, tienen tecnología de mecánica cuántica, utilizan el efecto túnel. Entonces, pero realmente el utilizar el lanzamiento cuántico para construir microprocesadores, pues es un avance, ¿no? Y pues justamente en eso andan. Vamos a ver qué sucede según las predicciones de Moore a partir de 2025, si se hace la migración allá a la creación de las computadoras con tecnología de mecánica cuántica. Bien. Continuemos ahora con el punto 25. ¿Nos sigues ayudando, por favor, Osmar? Sí, profe. Consideradas conjuntamente, esas tres mejoras en la capacidad han tenido un especial poder de transformación que ha propiciado la aparición de nuevos tipos de servicios de TIC, ha impulsado la innovación en la producción y el consumo de otros bienes y servicios, y ha ampliado el alcance y la escala del análisis de los datos y del intercambio de información en formas que afectan a los gobiernos, las empresas y los ciudadanos. Quienes tienen acceso al aumento de la capacidad de computación y de las comunicaciones tienen más oportunidades de aprovechar las TIC para obtener beneficios sociales y económicos que quienes no tienen acceso. Estas nuevas tendencias, por lo tanto, presentan nuevas oportunidades para el desarrollo social y económico, pero también plantean nuevos retos y riesgos de brechas en el desarrollo. Sí, bueno, y esto pasa con todas las tecnologías de cualquier tipo, no solamente con las TICs. Cuando aparece una nueva tecnología, eh, debido al sistema económico de la mayoría de los países, pues los que primeros acceden a esa nueva tecnología pues son las personas que están más capitalizados, ¿no? Posteriormente de que reciban los beneficios de esa tecnología, pues esa tecnología se comienza a abaratar y es cuando ya empieza a pasar hacia los demás estratos. Entonces, esa es una característica no solamente de las TIC, sino de todas las tecnologías en sí, que son aprovechadas principalmente por las economías más grandes y hasta el final, pues ya llega esto a las economías más pequeñas. Como dijeran algunos economistas, eh, tenemos una estructura de manera piramidal. Cuando llueve, los primeros que se mojan, digamos por decirlo así, es la punta de la pirámide y ya hasta el final el agua llega hasta la base, ¿no? Que son mucho más, mucho más personas en ese aspecto. Ok, muchas gracias, Luzma. Continuemos con la parte de lo que es la gratificación. Voy a leer algunos puntos y después les voy a pedir que me auxilien en los demás puntos. Estamos hablando acerca de la datificación. En el punto 26 menciona que el término datificación pues describe el proceso por el cual los datos se convierten en un recurso fundamental y en un factor determinante de los resultados de las actividades empresariales y gubernamentales, no solo en el sector de las TICs, sino también en toda la economía. Las empresas más importantes en los países desarrollados y muchas en los países en desarrollo dependen ahora del almacenamiento y el análisis de los datos para mantener su rendimiento y ser más competitivas, ¿no? ¿Qué le interesa a las empresas o qué dato le interesa a las empresas mantener? Pues justamente son patrones de consumo, ¿no? Ustedes tienen patrones de consumo almacenados de la mayoría de la gente o del mundo entero, pues eso les va a permitir buscar la manera de poder acomodar su producto o su servicio, ¿no? Entonces, por eso se vuelve muy importante la información, el almacenamiento de la información y el procesamiento de esta misma información. La datificación está propagándose por cadenas de abastecimiento desde las grandes empresas mundiales a los negocios más pequeños, tanto nacionales y locales. Las transacciones y otras relaciones entre gobiernos, empresas y ciudadanos se gestionan con mayor frecuencia mediante bases de datos centralizadas y se llevan a cabo en línea. También algunos gobiernos creen que la datificación simplifica el acceso, reduce los costos y mejora la eficiencia en la prestación de servicios. Las iniciativas de la administración pública en línea
para fomentar la ratificación en los países en desarrollo. Cuenta con el apoyo del Banco Mundial y otros organismos. O sea, realmente muchas instituciones de manera internacional, pues, pues apoyan la ratificación. Al final de cuentas, uno de los entes más deseables ya en la actualidad, pues justamente será eso, ¿no? La información y el procesamiento de esa información. Ok, ¿alguien me puede ayudar ahora con los puntos 28 en adelante? ¿Alguien dice yo? No sé, Daniel o Pedro, alguno de ellos. Yo, profe. Va, muchas gracias. Muy bien. Esos procesos sitúan la información y el conocimiento en el centro del gobierno y las empresas, y reflejan muchas de las aspiraciones expresadas respecto de la sociedad de la información y del conocimiento. Sus defensores consideran que el aumento de la información y un mejor análisis darán lugar a una actividad normativa más adecuada, un despliegue más eficaz de recursos, más innovación, nuevas oportunidades económicas y sociales, y el empoderamiento de las personas, incluidos los pobres, para gestionar sus vidas y sus medios de subsistencia. Esto proporciona una plataforma para mejorar las políticas y prácticas de desarrollo, pero aprovechar las ventajas de la datificación no depende solamente de la tecnología. Hace tiempo que los economistas han reconocido que el aumento de la productividad no se deriva automáticamente de las inversiones en TIC. Para ello son necesarios otros factores, especialmente los cambios organizativos que facilitan el aumento de la eficiencia que la inversión en TIC hace posible. Los que no invierten en cambios tales como la simplificación de la gestión, el reciclaje profesional y la reestructuración de las cadenas de suministro no logran obtener beneficios. Los conocimientos especializados y los recursos financieros también son fundamentales para aprovechar el potencial de la datificación. Uno de los puntos que podemos rescatar, antes de que pase el punto 30, es que la empresa no es invertir en tecnologías de información solo porque sí, ¿no? Tienen que ver las características de la empresa y ver qué tipos de tecnologías de la información les pueden ayudar a la empresa para que mejore ciertas áreas, ¿no? Realmente, a lo mejor, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Por ejemplo, una armadura automotriz, ¿cuál sería su beneficio si instala cajeros automáticos, ¿no? Entonces, realmente lo que va a utilizar va a generar, o va a adquirir o va a invertir en tecnologías de información que vayan a ayudarles a poder desarrollar ciertas áreas, ¿no? Por mencionar algún ejemplo. Continuando, por favor, con el punto 30. Ok, hay otros problemas de política. Automatizar la administración hace que se pierdan puestos de trabajo y puede añadir opacidad, en vez de transparencia, a las relaciones entre el gobierno, las empresas y los ciudadanos. La información requiere que se transfieran funciones operacionales esenciales de un ser humano a un algoritmo, aspecto que muchos consideran peligroso, sobre todo en ámbitos como las finanzas internacionales. La concentración y la explotación de la información plantea preocupaciones respecto de la protección de los datos, la privacidad y las relaciones entre los individuos, las empresas y el gobierno, que pueden ser polémicas desde un punto de vista político y problemáticas desde una perspectiva administrativa. Son aspectos que deben abordarse para hacer plenamente efectivo el potencial de la datificación para el desarrollo. Okay, bien, entonces si dan cuenta, sí está apareciendo ya en muchas empresas, por mencionar algunas, Telmex y Telcel, pues ya en algunas de sus áreas, pues ya tienen ahí una inteligencia artificial atendiéndonos. En algunos otros igual utilizan ya un chat. Y esto, por supuesto, permite que las, vamos a llamarles así, granjas de call center, pues disminuyan casi en su totalidad
y ya tengan menor personal. Entonces, el objetivo también de aquí es volver más eficiente a la industria o a la empresa con el mínimo de recursos. Este debate va a ir creciendo más adelante porque pues, justamente los gobiernos van a comenzar a ver que los empleos comienzan a escasear en ese sentido y muchas personas pues van a tener poco empleo. Entonces ese es un problema bastante importante. Alguna vez les mencioné que hay un debate entre los tres hombres más ricos del mundo, entre ellos estaba Elon Musk, Bill Gates y Jeff Bezos, en el sentido de que estaban considerando ahí una beca, ¿no? Para los trabajadores que hayan sido desplazados por algún proceso de automatización. Vamos a ver más adelante cómo en qué culmina este debate. Bien, muchas gracias, Pedro. Déjame comenzar un poco con estos puntos de lo que son los macrodatos y sus análisis. Y bueno, el término macrodatos, pues describe la acumulación y el análisis de recursos de información considerablemente mayores, más allá de la capacidad analítica y de almacenamiento de los recursos anteriores de los equipos y programas informáticos. Es posible gracias al aumento de la capacidad de almacenamiento de datos y a la variedad de fuentes de datos disponibles. Entonces, realmente es muchísima información que llega y a veces si tenemos una baja velocidad de procesamiento se pueden formar ahí cuellos de botellas con la información, ¿no? De manera analógica, alguna vez han visto que estos dispositivos llegan a loguear, pero pues eso aparece también en algunas líneas de transmisión de información, ¿no? Y esto es bastante severo en cuanto a la transmisión de la información, ¿no? Los macrodatos tienen un gran valor comercial. Uno de los ejemplos de negocio de los servicios gratuitos en línea, vamos a mencionar Google y Facebook, se basan en la extracción de datos, ¿no? Esto representa un detallado análisis computacional de la información facilitada por los usuarios, ¿no? Las grandes empresas minoristas y otras similares adquieren, almacenan y extraen datos sobre sus clientes. Los recursos de información y la capacidad de análisis de los macrodatos les permite comercializar bienes y servicios con mayor eficacia que mediante la publicidad convencional. Y eso es lo que ya le mencioné anteriormente en varias ocasiones. Las redes sociales pues almacenan información, incluso ahí viene la parte de términos y condiciones. Y por eso justamente apenas no tiene mucho, ¿no? Que WhatsApp modificó sus políticas y bueno, la mayoría los aceptamos. En todo caso, por ahí amenazaban de que ya no podíamos utilizar WhatsApp si no aceptamos la información. Que en términos generales, pues era eso, ¿no? Darle acceso a las aplicaciones de que almacenen nuestros datos, nuestros contactos, nuestros historial de búsqueda, en fin, ¿no? Por eso menciono aquí Google, en el caso de historial de búsqueda. Yo creo que Google nos conoce más que hasta nuestros propios padres, ¿no? Saben qué es lo que buscamos, saben qué es lo que consumimos, nuestros intereses, ¿no? Porque pues tiene dos herramientas más poderosas del mundo. Una es el buscador más importante, perdón, del mundo, y otro es una de las redes de videos más importantes, ¿no? YouTube. En el caso de Facebook, pues era la red social, pues todavía sigue siendo la más grande, aunque ahorita ya ha disminuido la velocidad de crecimiento. Pero igual, ¿no? Tienen un almacenamiento. Y los datos que almacenan son muchísimos, es de todos los usuarios del mundo. Almacenan videos, almacenan imágenes, entre otras cosas, ¿no? Y pues justamente, les digo, hace algunos años, Mark Zuckerberg estuvo en juicio porque, en el caso particular de Facebook, algunas personas pues tienen restringidas su información, pero pues solamente tienen restringida información a lo mejor algunos usuarios, pero no tienen la restricción para Facebook. Y pues mencionan que Facebook sí, dicen que hizo una venta para empresas particulares de la publicidad y esto les permitió a las empresas pues dar publicidad más específica, ¿no? Pero pues a algunos usuarios no les gustó y pues justamente hicieron una audiencia pública en el caso de Mark Zuckerberg. Vale la pena de vez en cuando a ver si la encuentro. Les dejo ahí una actividad relacionada justamente con la audiencia pública y que terminó en ese aspecto, la acusación que se le hizo a Mark Zuckerberg, ¿no? En términos generales se le acusó de compartir información que no estaba autorizado a compartir, ni pues de millones
de usuarios, ¿no? Bueno, en la parte del punto 33, los gobiernos pues también acumulan amplias bases de datos sobre los ciudadanos, las empresas y las organizaciones mediante puntos de interacción establecidos, como programas nacionales de identidad, los sistemas tributarios, el SAT por ejemplo, educativos, sanitarios y judicial. Estos conjuntos de datos permiten a los gobiernos determinar prioridades y asignar recursos. También los datos adquieren más importancia cuando se combinan entre sí al establecerse correlaciones y asociaciones entre distintos conjuntos de datos. Los especialistas en tecnología de la información pues también investigan la manera de reunir e incorporar los conocimientos tácitos o no escritos en los análisis. Si se dan cuenta, el almacenamiento de datos también lo ocupan las instituciones gubernamentales. Y pues ahorita el ejemplo más reciente que tenemos de nuestra acumulación de datos de carácter académico, pues justamente son las plataformas que estamos usando, ¿no? Mencionemos Teams, Google Classroom, Blackboard, Moodle. ¿Qué otras hay plataformas relacionadas con eso? Bueno, creo que son las 4 más principales, en donde se pueden justamente hacer clases, pero pues justamente para poder abrir sus cuentas, pues se necesita proporcionar información. Esto ya las empresas lo tienen, pero también las empresas que proporcionan el servicio. Entonces, más adelante, eso también sirve para que incluso los gobiernos, caso particular de México, pues tenga un patrón más detallado de las personas que están estudiando, ¿no? A nivel de manera en línea y pues que van a regresar a la parte presencial. Por ahí se menciona, no sé cómo evolucione, por ejemplo, ahorita la universidad, pero por ahí se menciona que independientemente de que regresemos a clases presenciales, el trabajar utilizando plataformas se pueda llegar a quedar, ¿no? Se pudiera seguir trabajando ahí. Pero vamos a ver cómo evoluciona, qué decisiones tomen los directivos en este aspecto. Y para terminar con el día de hoy, déjenme mencionarles el punto 34, que dice que el análisis de los macrodatos pues es valioso tanto a pequeña escala como a gran escala, ¿no? Los datos y los metadatos pueden combinarse para discernir las tendencias con respecto a poblaciones enteras, ¿no? O desglosarse para centrarse en grupos geográficos, sociales o económicos específicos. También los datos procedentes de múltiples fuentes pueden ofrecer una imagen más detallada de las necesidades y de los comportamientos individuales y colectivos. Entonces, realmente en todas las escalas, el almacenamiento y procesamiento de la información es muy importante, ¿no? Por beneficios particulares de ciertas organizaciones, pues les va a servir bastante este almacenamiento de la información. Bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Seguimos la próxima clase. Si hay ninguna duda, pues damos por terminada la reunión. En un ratito les envío su actividad para que suban sus apuntes. Igual, como es bueno, nos estamos yendo un poquito rápido, entonces hay que ir poco a poco armando las ideas que van a agregar en sus apuntes. Lo voy a programar para el día de mañana. Y cualquier duda que tengan, pues me avisan. Que tengan bonita tarde y nos seguimos viendo en la próxima clase, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Cuba. Buena tarde. Nos vemos, profe. Cuídese.